Para terminar el capítulo de ayer sobre Alejandro Bermúdez, el ex jefe de ASI Prensa o de ASI Group o como se llame, en la investigación que hice sobre la última, sobre el caso Sodalicio sin noticias de Dios, dediqué un capítulo de varias páginas sobre la manera de hacer periodismo sodalite, ¿no? Según Bermúdez. Y consulté con varias personas que habían trabajado con él, algunos ex colaboradores de Así Prensa, otros de la versión inglesa de lo mismo. Y por ejemplo, Clark, nombre falso, por ejemplo, describía a Bermúdez como alguien que podía ser por momentos encantador y a la vez muy manipulador. A grandes rasgos era, según Clark, psicológicamente abusivo, indicó. Clark había trabajado en CNA, que es la versión en inglés de Así Prensa. Decía que el sesgo en las tareas periodísticas era evidente y había campañas de descrédito abiertas, y abro comillas, contra personas que él y sus donantes veían como enemigos de la iglesia. Y a varios de ellos les preguntaba, ¿en CNA se hace periodismo o propaganda? Y Clark me respondió, a menudo propaganda. Alejandro Bermúdez generalmente exigía que defendiéramos a los obispos conservadores en el centro de cualquier controversia, incluso si estaban claramente equivocados o incluso acusados ante un tribunal de justicia. De otra parte, Ana, también nombre falso, definía la línea editorial de CNA como muy conservadora. Sigue diciendo, CNA, el servicio de idioma inglés, se estableció como un contraataque directo al Catholic News Service. El nombre, creo, dice, hasta se eligió para rivalizar con ellos porque Alejandro los consideraba demasiado liberales. ¿Qué cosa es ser demasiado liberal para Alejandro Bermúdez? Que está en extrema derecha. Sabe Dios. Y quería crear una alternativa más conservadora. Las asignaciones que recibíamos a menudo reflejaban la agenda personal de Alejandro y de los grandes donantes conservadores de ASI Group o de obispos conservadores considerados aliados de Alejandro. Ana también describió a Bermúdez como alguien maníaco e inestable. A veces, dice, era paranoico y extremadamente agresivo, ya fuera con los enemigos o con los miembros de su propio personal. Y Ana, al igual que Clark, refirió, era verbal, psicológica y emocionalmente un abusivo. Respecto de la forma en que se escogían los temas, comentó, con frecuencia teníamos instrucciones muy específicas sobre a quién se nos permitía citar y quiénes estaban prohibidos. Había una larga lista de personas cuyas perspectivas, sin importar cuán autorizadas o relevantes eran para una historia, se consideraban vetadas porque no estaban alineadas con la agenda personal de Alejandro. Me quedó muy claro que esas personas vetadas solo podían aparecer en nuestro sitio, en nuestro portal, solamente para desacreditarlas. Solo contábamos un lado de la historia y ese lado siempre se presentó como la verdad. Hubo muchas ocasiones en las que a mí o a mis colegas se nos pidió que escribiéramos artículos de impacto contra alguien. Ese es Alex Bermúdez. Artículos de impacto contra alguien. O sea, una sacadera de mierda, ¿no? ¿Se entiende? Rara vez, sigue diciendo Ana, hice verdadero periodismo en mi tiempo en CNA ASI Group. Nuestras manos estaban atadas por Alejandro y su agenda.
Muchas veces me sentía avergonzada de representar a ASI Group frente a otros periodistas. Con frecuencia escuché a colegas que trabajaban para otros medios decir que creían que ASI Group no hacía periodismo, sino propaganda. La verdad es que cuanto más tiempo estuve ahí, llegué a estar de acuerdo con eso y me avergüenzo de ello. A Ana le pregunté, oye, ¿y nunca expresaste tu desacuerdo? Me respondió, cada vez que expresaba mi desacuerdo con una decisión editorial, me decían que mis editores eran mis superiores y tenía que obedecer. O sea, la réplica de la cultura sodalite al periodismo, entre comillas. Se esperaba además que el personal estuviera disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se nos decía que debíamos tener disponibilidad total. Para Alejandro y Michael Barsow de EWTN no hay distinción entre fe y política. Si no compartes su agenda, eres su enemigo. Y si eres su enemigo, entonces eres enemigo de la iglesia. Esto lo dijo Ana. La periodista chilena Camila Bustamante, a quien también entrevisté para este capítulo, ex colaboradora de ASI Prensa, describió la publicación como un panfleto católico ultraderechista y amarillista. Transmite la visión que el sodalicio tiene de la iglesia y del mundo bajo la premisa de que ellos son los poseedores de la verdad. ASI Prensa, dice Camila, es el ronquido de su director Alejandro Bermúdez. Está buena esa. Bueno, y como adivinarán los que han seguido este espacio, las opiniones de Camila Bustamante sobre Bermúdez pues no han sido muy halagüeñas, ¿no? Lo describe como una persona grosera, grotesca, violenta, física y verbalmente, que es misógino, homofóbico y racista. Su vulgaridad ofende y, aunque parezca ser una persona inteligente en la argumentación, es bastante limitado en su razonamiento. Las directrices, sigue diciendo Camila Bustamante, son sesgadas para efectos de la cobertura de ciertos temas, algo que atenta directamente contra el oficio periodístico. Casi todas las notas relacionadas a abusos, por ejemplo, eran vetadas. En Chile había directrices para atacar a ciertas mujeres vinculadas a la política o por su visión favorable al aborto o porque eran feministas. Y lo mismo ocurría con organismos promotores de las libertades sexuales como Iguales o el Movil, que debe ser como el MOL de Lima. Eso era el pan de cada día. Nada de lo que se hace ahí se parece al periodismo. Como periodista, dice Camila, al igual que Ana, me avergüenzo de haber trabajado ahí. Ahí se hace propaganda. Y en un texto de opinión que escribí en La Mula hace años, contestando algunas arremetidas de ASI Prensa contra mí, yo escribí en mi blog: eso es esa cosa llamada ASI Prensa, una fábrica de fake news, una coartada para contrabandear mentiras, la cual es dirigida por un fanático arrogante y patán disfrazado de periodista que hace pasar sus opiniones arbitrarias como informaciones. Esto lo publiqué el 29 de agosto del 2018, cuando ya había arrancado la campaña contra nosotros, contra Paolo Ugas y contra mí, por parte del Sodalicio de manera oficial, ¿no? Donde los que nos atacaban eran José Antonio Uren, el arzobispo de Piura, y Bermúdez a través de ASI Prensa. Luego de colgarlo en mi muro en Facebook, Patricia Murguía, hermana del ex sodalite Daniel Murguía, uno de los sodalites más cercanos a Luis Fernando Figari, que fue encarcelado en el año 2007 por acosar sexualmente a un menor, escribió:
Nada me sorprende. Cuando lo cogieron a Daniel, yo vivía en Denver y no pasó mucho tiempo para que gente del Sodalicio me localizara. Lo hicieron a través de un amigo que en ese entonces residía en Brasil. Es decir, se tomaron el trabajo de buscarme. Quien llegó a Denver fue Alejandro Bermúdez, acompañado de otros sodalites. Me citaron en La Panera. Durante la conversación, Alejandro me dijo: si Daniel habla, nosotros nos vamos a defender. La amenaza, dice Patricia Murguía, no pasó desapercibida. Claramente, el único interés de esta secta era, y sigue siendo, mantener la imagen a toda costa. Y van a tratar de callar a la gente a base de amenazas, insultos y quién sabe si no usan el chantaje también. Hasta ahí la cita de Patricia Murguía. Lo cierto es que el 3 de mayo del 2022, de improviso, de súbito, Bermúdez publicó el siguiente tuit. Hoy, EWTN ha anunciado oficialmente mi retiro, que completaré a fin del 2022 y concluirá una gran aventura para mí en EWTN y Así Prensa. Y lo cierto es que hoy por hoy ha recibido su cartita del Vaticano. No sabemos de qué se le acusa, pero de maltrato psicológico de todas maneras, de replicar la cultura de abuso en el conglomerado periodístico que dirigió, de todas maneras, puedo apostar. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!